Amén, hermano. Gloria al Señor. Pues vamos a comenzar en esta noche nuestra reunión y le dejamos con un canto y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que piden de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que piden de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén, el hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, esperando que se encuentren bien. Y pues bueno, vamos a hacer una oración para iniciar con la clase y le dejamos el lugar a nuestra hermana. Señor mi Dios, alabado seas, glorificado seas. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú eres el único Dios que nos escuchas, el único Dios que pones tu mirada en cada uno de nosotros, bendito Padre, y te damos gracias. Gracias por la vida que nos has dado, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te pedimos, Señor, que tomes esta clase en tus manos, que el Espíritu Santo nos redarguya, que la palabra que escuchemos, bendito Señor, sea para edificación a nuestra vida. Te damos gracias por los hermanos que están conectados, síguelos bendiciendo, bendito Padre, si hay alguna necesidad, que ellos, bendito Señor, te la muestren, te la enseñen. Sabemos que tú la sabes, bendito Padre, pero siempre quieres que nuestra boca confiese, bendito Señor, y que siempre estemos delante de tu presencia, a tus pies, porque ahí, bendito Señor, ahí tú nos escuchas, ahí tú nos cuidas, tú nos alimentas y también nos das de tu sabiduría. Te damos gracias, bendito Padre, por mis hermanos, y también, bendito Señor, que todas estas situaciones de lluvia, bendito Padre, sol, todo aquello que estamos pasando, bendito Señor, sabemos que tú tienes el control, te pedimos que resguardes a todas las personas, bendito Señor, que solamente se pierdan las cosas materiales, pero no las vidas, bendito Señor, que cada uno de nosotros seamos sabios e inteligentes, bendito Señor, para que, bendito Padre, no nos pase algún percance. Te damos gracias, síguenos bendiciendo, bendito Padre, y sabemos, bendito Señor, que tú estás en medio de tu pueblo. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Y pues bueno, terminando la clase, platicamos de la siguiente sesión de las clases. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Y adelante, hermana. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, a mí me tocó la parábola de el fariseo y el publicano. En Lucas 18 del 9 al 14 nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la versión, en otra versión que tengo dice, luego Jesús contó la siguiente historia. Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban. ah, así. A los demás, dos hombres fueron al templo a orar.
Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de las demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que se fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. En esta parábola, pues podemos ver una verdad espiritual. Eso mismo también pues nos habla del Evangelio de Jesucristo. Como nos dice de ese versículo del 9 al 14, Jesús habló esta parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Jesús habló a menudo de la cuestión de la justicia, rogando a sus oyentes que comprendieran su total incapacidad para ser justos como para alcanzar el reino de los cielos. Este conocimiento era esencial si querían entender su misión en la tierra, que era salvar a los pecadores, a aquellos que se sabían que no podían salvarse a sí mismos. Los fariseos, por otro lado, pensaban que su propia bondad era tan impresionante que no podían dejar de ser aceptables para Dios. Se aferraban rigurosamente a las ceremonias y tradiciones de la ley, haciendo un espectáculo público de su religiosidad, todo para ser vistos por otros hombres, muchos de los cuales despreciaban como si estuvieran por debajo de ellos. El fariseo de la historia era uno que se justificaba a sí mismo, que su oración no tenía elementos de confesión, no pedía perdón por sus pecados. Quizás él se creía que no tenía nada que confesar. Tampoco había una palabra común de alabanza, algo de agradecimiento a Dios. Sus oraciones, todo era acerca de Él. Incluso el agradecimiento que Él ofrece estaba diseñado para exaltarse a sí mismo y ponerse por encima de otros. Yendo al templo, oraba con la condición de su corazón tal como estaba. Podría haberse quedado hasta en casa. Dios no escucha tal oración. A diferencia del fariseo que se para ahí audazmente en el templo, orando por su manera de ser, ¿no? El publicano se quedó lejos. Tal vez, pues lejos del fariseo, porque se sentía hasta ofendido cerca de ese hombre, ¿no? Los publicanos, debido a su relación con los odiados romanos, eran vistos como traidores en Israel y eran aborrecidos y tratados como excluidos. La postura de este hombre hablaba de su indignidad ante Dios. Incapaz de levantar los ojos al cielo, la carga de su culpa y vergüenza pesaba mucho sobre él. La carga que él llevaba se había vuelto insoportable. Abrumada, se golpeaba el pecho. Arrepentido, suplicaba a Dios misericordia. Él oraba y elevaba su oración a Dios, esperando ser oído. Su actitud era exactamente lo que Dios quería ver de todas aquellas personas que vienen a Él. El publicano exhibe precisamente lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, como bien dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu significa admitir que no tenemos nada que ofrecer a Dios para expiar nuestros pecados. Nos acercamos a Dios vacíos, despreciados, indignos, desesperados. El publicano reconoce su condición pecadora y lo único que busca es salvarse, salvar la brecha entre Dios. Dios se propicia a mí, pecador, clama y sabemos que al final de la parábola Dios escuchó su oración, pidiendo misericordia y le respondió. Jesús nos dice en el versículo 14 que acabamos de leer que el publicano fue justificado, fue hecho justo porque se humilló ante Dios, confesando que ninguna obra podría salvarlo de su pecado y que solo la misericordia de Dios podría hacerlo.
Si estamos verdaderamente quebrantados por nuestros pecados, podemos estar seguros de ese amor y de ese perdón de Dios, que no tiene límites. Él ha prometido en su palabra aceptarnos, amarnos y hacernos revivir a través de su Hijo, como lo dice en Colosenses 2:13. Ninguna cantidad de buenas obras, asistencias en la iglesia, diezmos, servicios comunitarios, servicios al prójimo, cualquier cosa que hagamos no es suficiente para quitar nuestras manchas, nuestros pecados. Y permitimos presentarnos delante de Dios Santo por nuestros propios medios. Por eso Dios envió a Jesús a morir en la cruz. Su muerte es la única obra capaz de limpiarnos, de hacernos aceptables a Dios. Además, no debemos cometer el error de compararnos con los demás y ganar confianza lo que vemos en esa comparación. De hecho, Jesús específicamente nos advierte contra esta actitud al comienzo de la parábola. Cuando intentamos justificarnos, compararnos con los demás, naturalmente terminamos despreciándonos. Nuestro estándar de comparación es solo con Dios mismo. Y todos estamos destituidos en su gloria, como nos lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de su gloria. En esta parábola, Jesús nos deja un mensaje claro, que al soberbio él aborrece y al que se humilla es exaltado. Debemos ser sinceros y humillados en nuestras oraciones, en nuestra manera de estar de cerca de Él, porque Él siempre está dispuesto a estar con nosotros ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia. Solo nos pide un corazón arrepentido. Jesús no nos muestra en la parábola crítica ni juicio, sino es para enseñarnos, hasta algunos de nosotros mismos, que en ocasiones queremos pasar por justos. Nos llegamos a sentir tan seguros de lo que hacemos y de lo que pensamos, que en ocasiones hasta despreciamos el consejo de los demás. En en esta parábola, el mensaje principal, pues el fariseo pensaba que era perfecto, ¿no? Y el publicano, pues se humillaba, que era imperfecto. Pues Jesús nos muestra que debemos ser personas como el publicano. También vemos aquí en Lucas del 18, del 9 al 14, pues nos muestra la oración, que la oración forma una introducción a esta parábola sobre la actitud correcta para acercarnos a Dios. Es muy importante, ¿no? En que nuestra oración, pues siempre seamos realmente transparentes con Dios, que estemos en continua oración, una oración real, que aprendamos a orarle, a entregarle nuestras cargas, a limpiar nuestro corazón, para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Él solo quiere un corazón limpio, un corazón sano, y Él siempre va a estar dispuesto pues a perdonarnos. También podemos ver aquí en esta parábola, en estos versículos, a un despreciado cobrador de impuestos que ayunó 2 veces a la semana y dice, te doy diezmos de mis ingresos. Condicionamos a Dios, ¿no? Y vemos que ayunar y diezmar eran muestra de piedad en el judaísmo. La ley exigía ayunar una sola vez al año, pero los judíos piadosos de la época de Jesús acostumbraban a ayunar 2 veces por semana. Leemos que también golpeó su pecho en señal de dolor. Este acto indicaba una profunda aflicción y arrepentimiento. La conclusión de Jesús de que solo el cobrador de impuestos regresó a su casa y justificado ante Dios habría horrorizado a los oyentes, quienes consideraban a los fariseos como justos y a los cobradores de impuestos como perversos. Los que se exaltan serán a sí mismos humillados. Pues aquí nos deja claro, ¿no? Dios en esta parábola, qué quiere de nosotros, cómo llegó el fariseo, ¿no? Y a veces en ocasiones, pues nosotros, antes de conocer más a fondo la palabra y antes de conocer más de Dios, pues llegamos así, ¿no? Con un corazón un poco ensoberbecido, con nuestra actitud de que nosotros sabemos todo y, y pues a veces más que hasta el pastor, ¿no? Y que decimos, siempre juzgamos, siempre criticamos. Y aquí nos enseña, pues claro, Jesús, ¿no? Que Él no nos va a enseñar con juicio, ni con críticas, ni va a escuchar una oración de un soberbio. Siempre debemos estar dispuestos a ser humildes,
a escuchar la voz de Dios y cómo la vamos a escuchar en un corazón realmente sincero. Muchas veces yo pensaba, decía, muchas veces sentía muchas cosas en mi corazón, que Dios me hablaba y en ocasiones me decían que era una locura, ¿no? Que Dios no hablaba. Y un día en oración, en meditación, yo le dije, Señor, ¿realmente no hablas? ¿Realmente es mi locura? Y Dios me dijo, no, yo veo los corazones. Y en un corazón realmente humillado, en un corazón realmente sincero, ahí estoy yo y puedes escuchar mi voz clara. Entonces, en esta parábola, pues a mí me gustó mucho, aunque es como muy corta y un poco muy preciso, de que siempre si nos acercamos a Dios con un corazón como el publicano, pues escucharemos la palabra, lo que Él nos quiere decir, escudriñaremos la palabra y Él nos hablará, Él nos dejará claro y nos contestará todas nuestras dudas cuando realmente nos acerquemos a Él así, con ese corazón, ¿no? Escudriñaremos su palabra, la Biblia, y cuanto yo conocí al Señor, pues era impresionante, porque pues yo vivía lejos de mi mamá, yo abría la Biblia en ocasiones que me sentía mal y siempre me hablaba Dios. Y Él me fue enamorando, o sea, realmente es increíble que muchas veces decimos, yo llegué a Él y no es verdad, o sea, siempre pienso que Dios llega a nosotros, o sea, Él nos busca, Él nos enamora, por lo menos en lo personal, pues así fue. Yo no sabía ni cómo empezar a leer la Biblia, no sabía cómo escudriñar la palabra, y siempre al necesitar una palabra, mi mamá me decía, agarra tu Biblia y léela, ¿no? En circunstancias muy difíciles, porque el medio militar es muy complicado. eh, y la agarraba y realmente sí la abría y decía, wow, ¿no? O sea, ponía esa paz en mi corazón. Y así poco a poco fui enamorándome yo de Dios, o Él me enamoró más bien. Entonces esta parábola, pues cuando leía, ¿no? Cómo llegó el fariseo, pues sí, sí me enseñaba como cada versículo el siempre ser humildes, porque siempre, a veces cuando escuchamos una prédica los domingos, cuando vamos a la iglesia, a veces nos ofendemos, ¿no? A veces ciertas cosas dicen, "Ah, pues no, no es para mí eso, ¿no? ¿O ¿por qué lo dicen así? ¿O por qué son así?" Y no escudriñamos nuestro corazón, no escudriñamos la palabra y nos ofendemos, ¿no? Cuando a veces nosotros llegamos ensoberbecidos. Entonces, si a veces nuestro corazón, no más bien siempre nuestro corazón, los sábados, ¿no? En la noche o el domingo en la mañana oramos y lo ponemos en paz, creo que la palabra que escuchemos, pues será de mucha bendición el tener ese corazón humilde. Y bueno, no sé si tengan preguntas, porque fue como muy rápida, muy corta. Fue este equipo es lo que yo estudié. No sé si tengan alguna pregunta o puedan, pues ampliar la parábola. Amén. Yo, bueno, a mí también se me hace esta parábola así como muy, ¿cómo les diré? Como muy sensible en cuanto a los sentimientos, porque precisamente, pues yo creo que enmarca, como dice el verso 14, al final del verso 14, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, como que el Señor quiso dar una enseñanza de dos actitudes en el corazón que, que pues nadie veía, pero que él sí ve, porque por ejemplo, del fariseo que se enaltecía a sí mismo, lo que todos veían pues fue lo que él dijo, ¿no? Que oraba 2 veces por semana, que seguramente iba, pues no sé, todos los días que le tocaba a la sinagoga, que estaba todo el día leyendo. Eso es lo que la gente veía, pero Dios lo que veía pues era su corazón que se estaba enalteciendo. Mientras que el publicano, como sabemos, pues era una profesión pues que era odiada por el resto de la población, ¿no? Porque lo que la gente veía, pues que es que él era un traidor, literal, ¿no? Porque trabajaba para los romanos y pues, ¿cómo se dice? Oprimía, ¿no? A su pueblo o abusaban también de su cargo, como lo vimos con Saqueo, ¿no? Que
sacaban ganancias deshonestas. Pero pues lo que vemos precisamente es que la actitud del fariseo, pues era así como dijiste tú, así de que yo soy lo máximo y me creo más que los demás porque yo hago esto, pero no era tanto el hacer, o sea, sí dice Jesús ¿cómo se llama? Que descendió a su casa justificado, pero lo que le agradaba era la actitud del publicano, no es que justificara tal vez a lo que se dedicaba, pero su corazón del publicano, pues ahí deja ver que tal vez pues no es que quisiera ser publicano, no sé qué lo habrá llevado en la historia a ser publicano, pero su corazón, él sabía que era pecador, ¿no? Y yo creo que esta parábola también es muy bonita, pues porque nosotros, digo, nos habla así como tú dices siempre que abrimos la Biblia, yo creo que siempre nos habla, porque pues todos somos humanos y todos tenemos defectos, ¿no? Y entonces, aunque pensemos que estamos bien en un lado, o en la mayoría que delante de Dios, pues siempre tal vez hay algo en lo que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Y lo principal pues es nuestra actitud al Señor, que no pensemos que ya estamos en la cima de la espiritualidad, sino que siempre reconozcamos que pues sí estamos fallando en algo y que tengamos también la humildad de corregirlo, ¿no? Porque hay veces que podemos ver nuestros defectos, pero pues nos da flojera o no queremos cambiar, ¿no? Y como que sí hay que tener humildad para decir, no, sí, sí quiero estar con el Señor y pues ni modo, tendré que trabajar en eso, ¿no? Y pues ya nada más era eso, hermana, pues sí que precisamente son los contrastes, ¿no? De un corazón enaltecido y un corazón, pues humilde, ¿no? Ante el Señor. Y pues ya dejo Sí, la palabra para otro hermano. sí, siempre tener como el corazón humilde, aprender más siempre de alguien, porque pues siempre alguien más va a saber más que nosotros y más en las cosas de Dios, ¿no? No sé si alguien más quiera Amén. Amén. Adelante, hermana. Bueno, bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante. La humildad, la humildad y la oración y la actitud correcta de Dios. Y la humildad correcta de Dios, ¿qué quería? Que fuera el publicano humilde, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su corazón no había humildad. Él siempre levantaba la mirada al cielo, pero él con su forma de pensar, con su forma de actuar. Mas el publicano reconocía la necesidad y la gracia y la misericordia de Dios. Y Jesús nos enseña a tener humildad y Él nos acerca por medio de la oración a Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser como ese publicano, humildes, sumisos delante de la presencia de Dios y aunque a veces parece que hay personas que dicen yo soy más que otro, pues delante de Dios todos somos iguales. Pero lo que quiere Dios es un corazón humilde y que reconozca que Dios es Dios. Y yo creo que esta parábola es muy extensa porque lo que Dios quiere es humildad en nuestro corazón. Y en la humildad, pues hacemos muchas cosas que a Dios le agrada. Como se nos ha dicho, tal vez ayudamos al necesitado, tal vez estamos al pendiente de lo que necesita algún hermano, tal vez nosotros ignoramos lo que está pasando el hermano y no tenemos esa humildad de acercarnos y decirle cómo te sientes, qué tienes, hermano. Nosotros nos pensamos como el fariseo. Yo estoy bien delante de Dios y pues yo vivo mi vida, ¿no? Mi relación con Dios y lo que está a mi alrededor, pues no le tomo importancia. Entonces aquí lo que quiere Jesús, que nosotros seamos sumisos, humildes y lo más importante, delante de Dios. Es lo que yo podría decir. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos, que se atreva, que no sea fariseo, que se atreva, que sea como el republicano?
¿No? ¿Nadie? Bueno, yo voy a leer, hermanos, un poquito Proverbios. A ver, ¿dónde está? Proverbios. Ay, se me perdió, hermanos. Mm, Bueno, fíjense, miren, aquí lo tenía y no voy a poner a anotar. Ya, ahora sí. Proverbios 11, Proverbios 11, 9. Finalmente, dice Proverbios 11, 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Ahí vemos un poquito en relación a lo que ahorita estábamos viendo en la parábola, ¿verdad? El fariseo, pues hipócritamente abría la boca y no sabía que estaba dañando al prójimo, pero Dios conoce los corazones, como ya lo hemos escuchado y sabemos, pero aquí el fariseo pues dañaba y él se sentía más que los demás. Mas los justos son librados con la sabiduría. Y entonces pues ahí nos habla precisamente que pues, el fariseo no tenía nada que perder. Hay veces que cuando no tenemos nada que perder, hermanos, es cuando nosotros más transparentes somos, cuando hemos pasado por algunas cosas y hemos experimentado las mismas, pues ahí es cuando uno, uno empieza a hacer conciencia de las cosas que hace y no juzga, ¿no? No habla no habla como el fariseo enjuiciando o pensando que uno es más, sino que eso lo hace uno sentir con las experiencias que uno pasa, lo hace sentir, no me gusta la palabra empático, lo he expresado en otras circunstancias, en otras ocasiones, pero a veces somos empáticos en que tratamos de ayudar a la gente o nos sentimos hasta cierto punto identificados. No sucede con el fariseo, ¿no? No sucede con el fariseo y con el republicano, pero, perdón, con el publicano, ya parece que estoy hablando con los Estados Unidos, con el publicano, pero Dios nos conoce. Entonces, le, regresando a la parábola, regresando a la parábola, déjame regresar a la parábola. Era Lucas 18. Precisamente aquí nos habla del, en él, déjenme ver dónde está, descendió la casa justificado, no, donde dice el fariseo, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los hombres, mas el publicano estando no quería ni alzar los ojos, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, aquí está la palabra que encontré, Dios sé propicio a mí, pecador, ¿no? Ahí está reconociendo. Pero la palabra propicio, hermano, pues, bueno, finalmente habla de la propiciación, habla precisamente de la justificación. La palabra en, en griego no tiene la menor importancia, pero el significado de propicio es precisamente que Dios finalmente nos justifica y eso es lo que hizo con el publicano. Eso fue lo que hizo Dios con el publicano y pues normalmente cuando uno no está bien en sus sentidos, en el sentido de no que esté loco, sino que uno finalmente se sienta más que los demás, por cualquier circunstancia, puede, como lo hemos dicho, puede tener o no tener, puede, ¿cómo se dice? Este, Ay, se me fue la palabra, pero bueno, puede tenerlo o no puede tenerlo, puede alardear de tenerlo o no tenerlo, pero finalmente, hermanos, si lo tiene, gloria a Dios, y si no lo tiene, pues también gloria a Dios. Pero no, uno no debería de tener ninguna pizca de soberbia por decir yo soy, yo tengo, o a lo mejor hasta algún momento yo he experimentado y Dios me perdona más a mí que a otro, ¿por qué no? Finalmente Dios nos perdona a todos por igual, pero si Dios encuentra un corazón contrito y humillado que Él no desecha. Entonces, pues bueno, me quedo con Proverbios es lo que le quería leer, hermanos, Proverbios de no ser nosotros, finalmente es que no salga de nuestra boca esas palabras hipócritas, porque pues dañan muchas veces al prójimo. Y también nos separa más
más de Dios, ¿no? Porque finalmente en la mañana estaba escuchando un versículo que decía que cuando uno demuestra la ira, pues bueno, finalmente, o el enojo, finalmente su boca, sus labios se vuelven mentirosos. Entonces, pues final, a lo mejor el fariseo se sentía un poco agredido, a lo mejor hasta con la sola presencia del publicano, y por eso hablaba cosas de que yo soy mejor que él, ¿no? Cada pensamiento, cada ser humano es diferente, hermanos, y lo principal es que uno no debe de sentirse mal de lo que es, lo dice la Biblia, finalmente también lo dice la Biblia y en en Proverbios, tú no te sientas más que los demás, digo, parafraseándoselo a la versión de Julio habla hoy, no se sienta más que los demás, finalmente tenga usted una estima, ¿no? Muchos dicen un perfil bajo, ¿no? Pero no se trata de un perfil bajo, se trata de callar y precisamente en la mañana, y está en Proverbios, no me acuerdo si es capítulo Proverbios 10, no es cierto, es capítulo 11, 12 o 13, y precisamente yo hace el capítulo, digo, hay que leerlo, pero se lo voy a parafrasear. Finalmente en un domingo le comenté que el sabio es si mal no me acuerdo, no sé si lo dijo Aristóteles o Sócrates, dice que finalmente el sabio eh, el, no habla todo lo que, el sabio no habla todo lo que, no habla todo lo que piensa, sino piensa todo lo que habla. Y esa frase como tal, hermanos, está en Proverbios. La voy a buscar porque en la mañana la escuché y dije, miren, finalmente cuando fue Sócrates o Aristóteles o Platón que lo haya escrito, pues bueno, fue por ahí del año probablemente 150 antes del Señor Jesucristo o posterior, la mera verdad, no tengo bien el dato, pero pues si vemos cuándo se escribió Proverbios, pues fue mucho tiempo atrás, hermano. Entonces ahí está, en la Biblia, Proverbios capítulo 8 habla de la sabiduría, ¿no? Entonces, perdón, de la inteligencia. Entonces, pues hay que ser inteligentes al hablar. Amén. Bueno, con eso tengo mi participación, hermanos. Adelante, quien quiera comentar algo y a ver si ahorita lo encuentro rápidamente eso que escribió Aristóteles, si no me quedo de tarea y se los doy el próximo domingo, primeramente Dios. Adelante, quien quiera decir algo, hermanos. No, ya nadie. No, hermanos, se ve que estamos bien emocionados por el estar leyendo la palabra de Dios. No lo estoy criticando ni lo estoy juzgando, pero finalmente eso es lo que son estos espacios pues para hablar, para comentar, para decir alguna duda, ¿no? A lo mejor es muy clara y es muy pequeña la parábola, pero encierra muchas verdades y mucha inteligencia, mucha sabiduría, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya van a venir días en donde todos tengamos que leer, porque el próximo, al menos la petición de los dos hermanos, pues el siguiente módulo, pues bueno, va a ser de mucho leer, hermanos, mucho propuesto por ustedes. Entonces, gloria a Dios, eso es muy bueno porque ahora sí vamos a leer y pues bueno, en el amor de Cristo. Bueno, no me adelanto a lo que le voy a decir al término de la clase, ¿verdad? Ya me estoy emocionando. ¿Algo más, hermanos, que ustedes quieran decir? Hay que seguir leyendo, hay que seguir escudriñando la palabra. Si no, si ya nadie nos animamos, entonces le dejamos el micrófono a la hermana Viri, que ella ore, que decida si alguien ora, y terminando ella, ya yo intervengo. Amén. Si alguien quiere participar, y si no, continuamos con la oración. Sí, lloro. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú traes una semilla en nuestro corazón. Sabemos que tú eres bueno y todo lo que es para ti, todo lo que hacemos para ti, siempre trae un fruto, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí conectados, Padre. Y los que no, dales hambre y sed de ti, Padre, para que se conecten, para que aprendan más de ti, porque no somos nosotros, Padre, eres tú a quien venimos a buscar, a quien venimos, Padre,
agradar. Y tú nos hablas a nuestro corazón, Padre. Una pequeña semilla sabemos que a su tiempo da fruto y todo esto, Padre, que aprendemos, todo esto que hablamos, todo esto que estudiamos, Señor, es una semilla en nuestro corazón, en nuestra vida, para crecer en ti, Padre. Danos más amor, amor para ti, para escudriñar tu palabra, para orar. Y agradecemos, Padre, el tiempo de los pastores, el que esto se pueda llevar a cabo, porque sabemos que es de gran bendición. Bendice su casa, bendice su familia, bendice su iglesia. Gracias, Padre, porque sabemos que este inicio de semana traerá bendición que sobreabunde a cada uno de los hermanos en sus negocios, en sus casas, que no falte el pan, Padre, porque tu palabra dice que tendremos alimento y ropa, Padre, y para qué preocuparnos de más, para qué afanarnos, Padre, por las cosas materiales, si tu palabra dice que siempre tendremos el alimento y el vestir, Padre. Gracias, gracias porque tu obra es perfecta y sabemos que todo obra para bien. Bendícenos, bendice nuestro salir, nuestro entrar de cada día, Padre. Gracias te damos esta noche por estar aquí reunidos. Gracias te damos, Padre, en nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues ya lo escuchamos, no hay que ser como los fariseos, que tener un corazón dedicado a Dios